Uno de los pilares de la probabilidad que todo matemático, científico de datos e ingeniero en inteligencia artificial debe conocer es la ley de los grandes números. En este video la explicaré e ilustraré paso a paso. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y ciencia de datos. Gracias por acompañarme. Antes de entrar a los detalles de la ley de los grandes números, veamos por qué es tan importante. Primero, esta ley describe el resultado que nosotros obtendríamos al realizar un experimento una gran cantidad de veces. Además, ante eventos aleatorios, garantiza resultados estables, claro, a un largo plazo, una vez que nosotros hayamos ejecutado una gran cantidad de veces de ese experimento. Y además nos indica por qué es útil repetir una gran cantidad de veces un mismo experimento. Ahora que ya conocemos un poco de la relevancia de la ley de los grandes números, vamos adentrándonos a su definición. Y para esto haré uso de la definición provista por Savory en 2009. Y en esta definición él nos indica que la ley de los grandes números establece que el promedio de los resultados obtenidos de un gran número de experimentos debe estar cerca del valor esperado y que ese promedio tenderá a acercarse al valor esperado a medida que se realizan más experimentos. Claro, esta definición es relativamente compleja a pesar de estar en un formato relativamente informal. Involucra muchos conceptos con los cuales tal vez no estamos enteramente familiarizados y para eso vamos explicando cada uno de estos conceptos y justo al final revisitaremos esta definición justo para ver que la entendemos al 100%. Primero, hace referencia a experimentos. En este caso, para explicar e ilustrar la ley de los grandes números, yo voy a hacer uso de un experimento clásico. Lanzar dos dados de 6 caras, justo como estos dados que tenemos nosotros aquí. Y el resultado de ese experimento justo será la suma de los valores de ambos dados. Y con esto tenemos dos de los conceptos fundamentales que se encuentran dentro de la definición de la ley. El tercer concepto fundamental al cual está haciendo referencia Savory aquí es el valor esperado. Este es un concepto relativamente complejo, pero que informalmente nosotros podemos definir como el resultado promedio a largo plazo del experimento. Entonces vamos enfocándonos en la definición de qué es el valor esperado bajo el contexto de nuestro ejemplo, donde tenemos un experimento de lanzamiento de dos dados. Primero, para calcular el valor esperado, nosotros necesitamos determinar cuáles son todos los posibles sucesos de nuestro experimento. En este caso, uno de los posibles sucesos sería que cayeran los dados en el 1-1, cuyo resultado sería el valor 2. Otro posible suceso sería que cayera uno de los dados en 1 y otro de los dados en 2, cuyo resultado del experimento sería justo 3. Y así nosotros podemos listar los 36 sucesos posibles de lanzamiento de los dados. Y claro está, estos 36 sucesos posibles solo pueden dar 11 resultados posibles. Solo podemos tener un resultado de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué solo podemos tener estos? De hecho, si nos enfocamos en el valor más pequeño que es 2, esto implicaría que tendríamos justo este posible suceso, que un dado cayó en 1 y que el otro dado cayó en 1 también. Y el resultado máximo que nosotros podríamos obtener sería justo este de 12, donde tenemos que un dado cayó en 6 y que el otro dado justo cayó en 6. Y claro, algunos de estos resultados podrían darse con diferentes sucesos. Por ejemplo, el caso del resultado 5. El caso del resultado 5 podría darse con este suceso que tenemos aquí, que un dado caiga en 4 y que otro dado caiga en 1. También podría darse con este suceso que tenemos aquí, que un dado caiga en 3 y que otro dado caiga en 2. Entonces, aquí tenemos asociados diferentes sucesos a diferentes resultados
de nuestro experimento. Entonces vamos organizando estos posibles sucesos en función de los resultados posibles de nuestro experimento, y esto se vería más o menos así. Aquí claramente nosotros podemos ver que la única combinación posible para llegar al resultado de 2 es cuando tenemos este suceso de 1, 1. Y la única combinación posible para llegar al resultado de 12 es cuando tenemos este suceso de 6, 6. Y también podemos ver que tenemos algunos resultados que se dan con diferentes combinaciones de los dados. En este caso, de hecho, el resultado de 7 es el que se puede dar con una mayor cantidad de sucesos. En este caso, se da con 6 posibles sucesos. Con el 1, 6, con el 2, 5, con el 3, 4, con el 4, 3, con el 5, 2 y con el 6, 1. Ahora, ya que nosotros asociamos los posibles sucesos a los resultados, el siguiente paso para determinar el valor esperado, que es justo el resultado promedio a largo plazo, sería determinar qué tan probable es que se dé ese resultado. Y la probabilidad de que el resultado se dé va a estar en función de cuántos sucesos están asociados justo a ese resultado y cuántos son los posibles sucesos que se pueden dar dentro de este experimento. De hecho, nosotros ya sabemos que se pueden dar 36 posibles sucesos. Entonces, la probabilidad de que obtengamos el resultado de 2 está definida por un 36avo. ¿Por qué? Porque tenemos un solo suceso y es uno de los 36 posibles sucesos que se podrían dar. Y en el caso del resultado 3, este solo tiene asociado 2 sucesos, entonces su probabilidad es de 2/36avos. Esa es la probabilidad de que obtengamos nosotros este resultado, y obviamente así lo podemos calcular para cada uno de los resultados, y justo con eso nosotros ya tenemos todo lo necesario para calcular ese valor esperado. El cálculo del valor esperado es la suma de todos los resultados posibles ponderados por la probabilidad de ese resultado. Matemáticamente lo tendríamos justo así. Si nosotros realizamos todas las operaciones aritméticas aquí listadas, vamos a obtener el valor de 7, que es el resultado promedio a largo plazo de nuestro experimento, que en este caso corresponde al lanzamiento de 2 dados. Es el valor esperado. Y en este caso no nos sorprende, porque de hecho el resultado de 7 es el que tiene la mayor cantidad de sucesos asociados a él, que en este caso corresponde a todos los sucesos que se encuentran en esta columna. Ahora debo hacer mención, este es el resultado promedio a largo plazo, porque si nosotros lanzamos los dados una vez, bien podríamos obtener el resultado de 2, que correspondería a este suceso. O si nosotros lanzamos los dados otra vez, bien podríamos obtener el resultado de 12, que correspondería justo a este suceso. Sin embargo, esos resultados son muy poco probables, y de hecho el resultado más probable en este caso es el valor de 7. Ahora, en dado caso de que alguien desee conocer la fórmula matemática para calcular el valor esperado de una variable aleatoria discreta, aquí la incluyo. De hecho, comúnmente el valor esperado se representa justo con esta expresión que tenemos aquí, donde tenemos una variable aleatoria x discreta en este caso. Y como podemos ver, la fórmula es realmente lo mismo que nosotros tenemos por aquí. Es la sumatoria de todos los posibles resultados multiplicados por la probabilidad de que esos resultados sucedan, que es justo lo que nosotros estamos denotando aquí con esta fórmula. Ahora, ya que conocemos el concepto de valor esperado, vamos revisitando nuestra definición de la ley de los grandes números. Sin embargo, ahora la vamos a contextualizar justo a nuestro ejemplo. Y la ley de los grandes números nos dice que el promedio de los resultados obtenidos de un gran número de lanzamientos de par de dados debe de estar cerca del valor esperado de 7. Y este promedio de resultados tenderá a acercarse al valor esperado de 7 a medida de que se realicen más experimentos. ¿Qué nos está diciendo esto? Vamos a ilustrarlo justo haciendo más experimentos, que es lo que nos está indicando aquí la ley de los grandes números.
Y para eso vamos a lanzar un solo par de dados. Y claro, podríamos obtener prácticamente cualquier resultado. Por ejemplo, 8, que estaría dándose, por ejemplo, con esta combinación, donde un dado cayera en 5 y el otro dado cayera en 3. Pero, ¿qué pasa si nosotros lanzamos 10 pares de dados más? Si nosotros realizamos 10 experimentos más, pues podríamos obtener diferentes resultados. Por ejemplo, los siguientes, que están definidos por estos sucesos que nosotros tenemos aquí. Y de hecho, si nosotros sumáramos todos los resultados y los dividiéramos entre 10, porque recuerden, nosotros estamos haciendo referencia al resultado promedio. Entonces aquí tendríamos el resultado de 9, acá el de 12, entonces los iríamos sumando, 9 más 12, acá tendríamos un resultado de 3 más 3. Si nosotros sumáramos todos estos resultados y los promediáramos, según la ley de los grandes números, tendríamos al valor esperado de 7. Vamos haciendo estas operaciones. En este caso nosotros tenemos el resultado promedio de 7.3, que sí efectivamente se está acercando al valor esperado de 7. Ahora nosotros vamos a hacer el lanzamiento de 100 pares de dados, de 1000 pares de dados, de 10,000 pares de dados, de 100,000 pares de dados, de 1,000,000 de pares de dados. Y si nosotros, de la misma manera que lo hicimos para el caso de los 10 pares de dados, sumáramos todos los resultados y los dividiéramos por la cantidad de lanzamientos, estaríamos obteniendo resultados promedio que cada vez se acercan más al valor esperado. De hecho, efectivamente, después de 100 lanzamientos, ese promedio de resultados tiene un valor de 6.74, que efectivamente es más cercano al 7 de lo que es el 7.3. Y ahora, si nosotros verificamos el caso del resultado promedio de lanzar 1000 pares de dados, tenemos el valor de 6.9, que efectivamente está más cercano al 7 que lo que estaba el resultado promedio de 100 pares de dados. Y podemos ver que efectivamente conforme vamos aumentando la cantidad de experimentos, nos estamos acercando a 7, que es justo el valor esperado. Eso es justo lo que nos dice la ley de los grandes números. El promedio de los resultados obtenidos de un gran número de experimentos debe estar cerca del valor esperado, y conforme nosotros vayamos haciendo más experimentos, todavía nos vamos a acercar más y más y más a ese valor esperado. De aquí la importancia de la ley de los grandes números. Efectivamente está describiendo el resultado de nuestro experimento. Claro, si nosotros lo ejecutamos una gran cantidad de veces, y de hecho también nos está diciendo por qué es tan importante que nosotros ejecutemos el experimento múltiples veces. Ahora, ¿cómo obtuve yo estos resultados? Les comento, para eso hice uso de Python, donde yo definí una función que justo me simulaba los experimentos, y dado que estamos trabajando con variables aleatorias discretas, yo hice uso de una función llamada randint, que me generaba valores que van del 1 al 6, valores enteros, porque estamos trabajando con una variable aleatoria discreta. Hice lo mismo para el dado 1 como para el dado 2. Y recuerden, el resultado de nuestro experimento era la suma del valor del dado 1 con el valor del dado 2 que nosotros tenemos aquí. Y dado que nosotros queremos obtener el promedio de los resultados, pues los iba acumulando en esta variable de total, y al final lo dividía por el número de experimentos, el cual determinaba obviamente, esta variable experimentos determinaba obviamente la cantidad de experimentos que nosotros hacíamos con este for. Y con esta función de grandes números y utilizando esta semilla de 5, pueden obtener exactamente los mismos valores que acabamos de ver. Y de hecho, si ustedes quisieran descargar esta libreta, lo pueden hacer de nuestro repositorio de GitHub, que está indicado justo dentro de esta imagen. Ahora, como bonus, para aquellos que deseen conocer una de las múltiples definiciones matemáticas de la ley de los grandes números, aquí les dejo esta. Aquí podemos ver esta expresión que justo está haciendo una sumatoria de todos los resultados del experimento, y esa sumatoria la está dividiendo por la cantidad de experimentos realizados, denotado por este valor de n. Toda esta expresión es denotada por esta variable x que tenemos aquí, la cual tiende a el valor esperado de una variable aleatoria, en este caso discreta, denotada por la variable x que tenemos nosotros
aquí. Y claro está, n debe de tender al infinito. Debo hacer mención, existe mucho más por conocer de la ley de los grandes números. Por ejemplo, la ley de los grandes números débil y fuerte. Sin embargo, son temas un poco más especializados y en este video me quise enfocar en el concepto general de la ley de los grandes números. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Hasta el próximo video. Pa pa para pa 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 para para pa pa para pararam.